Vamos a pasar al segundo bloque, ya precisamente ya que sale a la luz el Partido Liberal Mexicano y esta ideología que manejan encabezada por los hermanos Flores Magón de la lucha obrera. En Europa más o menos cuál era el contexto que se vivía históricamente, porque si bien en México podemos hablar de una revolución social, pero en Europa ya era una cuestión más avanzada, ¿no? Ya teníamos una lucha obrera por una transformación hacia el socialismo. ¿Cuál era este contexto en el que se desarrolla, el contexto internacional en el que se desarrolla la Revolución Mexicana y la lucha de ideologías? Incluso si pudiera tocar un poquito el tema. Sí, hay que decir, es importante eso entender de que en Europa, desde mucho antes ya se había industrializado. Estamos hablando de que la revolución industrial en Inglaterra fue en 1750 aproximadamente, y allí en Inglaterra son donde se dan tres principales luchas de los trabajadores, que es el cartismo, el ludismo y la trade-unión. Primeramente el ludismo, que era la destrucción de máquinas y la quema de fábricas por considerar que estas venían a desplazar al trabajador de su buen trabajo. Pero no eran los obreros de la industria los que hacían estos movimientos, sino eran la industria doméstica que se había afectado por la gran industria. Pues ese movimiento fue reprimido. Posteriormente el cartismo, que es otro movimiento en donde ellos ya planteaban al Parlamento inglés que se les diera el voto a los trabajadores, a los ciudadanos, porque únicamente tenían derecho a votar los que tenían activo, es decir, los industriales, banqueros, los terratenientes, no así los trabajadores. Y mediante un documento, una solicitud con 1 millón de firmas, se la mandan al Parlamento inglés, pues que no tiene ninguna respuesta, pero sí dio lugar ese movimiento del cartismo a que se surgieran las teorías económicas del socialismo, el cooperativismo, el comunismo, todas esas corrientes. Y otra es la trade-unión o la unión de trabajadores, que son los sindicatos. Esas luchas se dan. Pero también en Europa había muchos partidos que eran socialdemócratas. Inclusive allí en Europa se dio una lucha entre socialdemócratas y anarquistas. Que hay que marcar cuál es la diferencia entre estos socialdemócratas y los anarquistas, porque ambos estaban de acuerdo con la revolución socialista. Pero donde había una pequeña diferencia es en cuanto a la posición que asumían los anarquistas frente al Estado. Ellos eran partidarios de suprimir cualquier forma de poder, cualquier forma de autoridad. Y ellos no estaban planteando hacer una revolución para establecer un poder de los trabajadores, un Estado proletario, una dictadura del proletariado. No así los socialistas, que sí planteaban destruir el Estado burgués e instaurar la dictadura del proletariado, es decir, sustituir el Estado burgués por un Estado proletario. Entonces, en esa lucha que se da entre anarquistas y socialdemócratas, pues pierden la lucha los anarquistas. Y eso es lo que hace que se vengan a refugiar aquí a América, concretamente Estados Unidos, México y Argentina y otros países, Chile, y son los que van a dar las luchas. En Estados Unidos hay que recordar que son los mártires de Chicago los que conquistan la jornada de trabajo de 8 horas, que son anarquistas. En el caso concretamente de México, el Partido Liberal de tendencia anarcosindicalista. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre las luchas que se dan aquí en México y en Estados Unidos, concretamente en América, de los trabajadores, y los que se dan allá en Europa. En Europa, que por ahí más adelante unos analistas es lo que plantean, ¿no? Que el hecho de ser anarcosindicalista Flores Magón, pues no hay un vínculo directo con el movimiento armado, sobre todo en el sur con Zapata, ¿no? Están totalmente divorciados, disociados, el movimiento armado de Zapata de Villa y el Partido Liberal Mexicano, no hay ese vínculo. Pues muy bien, ya nos va quedando un poquito más claro el contexto internacional y el impacto que tuvo en México, en lo ideológico, en ese periodo de la revolución. Pero si nos pudiera explicar un poquito más en términos económicos, internacionalmente, cómo impacta en nuestro país esos términos, ¿no? Sí, ya había mencionado, por ejemplo, que aquí para 1914 hubo toda una oleada de inversiones de capital extranjero en América Latina, que fueron 7.567 millones de dólares, que no trajo beneficios. Pero lo económico es importante, ¿no? Resaltarlo, porque precisamente hay que ver la relación que tiene México con Estados Unidos, pero también históricamente los antecedentes. De hecho, aquí entre la población mexicana había cierto resentimiento hacia los Estados Unidos,
todavía se tenía ese concepto nacionalista y no se olvidaba que los Estados Unidos nos hicieron una guerra de intervención y nos arrebataron la mitad de nuestro territorio. Y Porfirio Díaz, precisamente, pensando que en esa relación con Estados Unidos era un poco peligrosa por la gran dependencia económica que tenía. Y aquí traigo algunos datos para ver cuál es la inversión de Estados Unidos y cuál es la inversión de Inglaterra y de Francia. Por ejemplo, en minas, México tenía 7.500 millones invertidos. Estados Unidos tenía 223 millones en la minería. Inglaterra únicamente tenía 43.600.000. Francia únicamente 5 millones. Era lo único que tenía Francia aquí, no tenía más. En fundición, México tenía 7.200.000 las empresas mexicanas o empresarios. Estados Unidos tenía 26.500.000. En ganadería, 46.450.000. Estados Unidos tenía muy poco, eran 9 millones. Inglaterra no tenía nada. En fábricas, en México había 3.270 millones invertidos, los norteamericanos 9 millones, Inglaterra 2.700.000. Y el petróleo aquí lo habíamos analizado, ¿no? Que los estadounidenses tenían 15 millones y los ingleses 10 millones, y eso no creció. Entonces, esa dependencia que tenía México hacia Estados Unidos, Porfirio Díaz veía ese peligro. Entonces Porfirio Díaz empezó a ver hacia Europa para traer capitales a México, para no tener esa dependencia con Estados Unidos, por lo que ya mencioné, de que era peligrosa esa relación por los antecedentes que teníamos. Y eso a la larga pues iba a perjudicar a Porfirio Díaz, porque Estados Unidos le retira su apoyo por esa política, ¿no?, que se está orientando hacia Europa. Sí. Aunque hay que decirlo, pues nunca llega la inversión, aunque la abra, no va a llegar la inversión ni de Inglaterra ni de Francia. Y más que el gobierno de Estados Unidos, las empresas norteamericanas que ya estamos diciendo que eran empresas medianas, ya eran verdaderos trusts, ya eran verdaderos monopolios que existían aquí, y eso pues, se han afectado sus intereses con esa política de Díaz que la amenaza. Y entonces los estadounidenses lo que empiezan a hacer es a retirar el apoyo a Díaz y comenzaron a buscar entre los enemigos a un aliado un poco más amable. Y ahí nos vamos a explicar, por qué Madero recibe ese apoyo, porque hay que entender que Madero desde San Luis lanza el plan de San Luis para invitar al pueblo que se levante en armas. Sí, claro, este llamado a alzarse en armas es posible por una serie de factores, entre ellos el descontento social, pero también internacionalmente por el apoyo que se le retira por parte de Estados Unidos a Díaz, y que permite que precisamente Madero tenga ese impacto, ¿no? Sí. Pero que en realidad pues es todo un contexto y toda una serie de factores lo que lleva a hacer posible la revolución. Sí, sobre todo los capitales estadounidenses, que son los que realmente intervienen y fomentan eso, ¿no? Lo apoyan ese movimiento armado. Claro, por el peso que tenían económicamente. Para cerrar este bloque, maestro, y antes de terminar, nos gustaría, si nos explica, cuál es el tipo de capitalismo que existía en ese momento histórico en nuestro país, y cuál era la diferencia, ¿no?, entre los poderes, más bien la lucha que se enfrentaba internamente, si una propuesta, la de Madero, era más social, más de desarrollo social o socialista, o qué representaba esa lucha, contra qué peleaba. Sí, uno podría pensar de que con la inversión de capitales aquí en México iba a desarrollar su industria, iba a llegar a un estado capitalista como el de Norteamérica o el de los europeos. Pero si nosotros volvemos al libro excelente de Marx, que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, que escribe junto con Federico Engels, allí claramente dice que los capitalistas expoliados por dar salida a sus mercancías se trasladan a otros países, anidan y destruyen todos los vestigios del régimen anterior. Pero eso no significa que traigan beneficios para la población, para el pueblo. Más bien ellos hacen un mundo a su imagen y semejanza, los grandes capitales. Entonces aquí lo que tenemos es un capitalismo dependiente del capital extranjero, de los monopolios norteamericanos. Tan solo hay un ejemplo aquí, dice que para
1898, y ya Estados Unidos ya era una potencia económica y ya empezó a aplicar la política del garrote hacia los países de América Latina, y las empresas que se habían invertido en un primer momento aquí en México no eran las empresas pequeñas o medianas que llegaron, ya eran verdaderos monopolios, son los trusts norteamericanos. Y un ejemplo de eso está la Mexican Petroleum Company, que estaba ligada estrechamente al Standard Oil, que eran verdaderos monopolios, ¿no? Entonces aquí en México la de las fuerzas productivas era incipiente, estaba en pañales, apenas iniciaba ese desarrollo de las fuerzas productivas, y no en todo el país, sino en regiones muy pequeñas. Estamos hablando en Cananea, pues una mina de extracción de cobre, y quienes éramos los gringos eran los ganones de todo eso. No había beneficios para México. Y lo que actualmente sucede, ¿no? Hay muchas minas que están explotando los minerales y no hay beneficios para México. Entonces era un capitalismo dependiente y lo sigue siendo. Ok, nos dice que en Sonora estaba la mina de extracción de cobre, y en Veracruz que... Sí, en efecto, Veracruz era otro estado donde también se estaba desarrollando la industria, pero allí en este caso no era de minas, ¿no? Sino allí era la industria textil, y trabajaban en condiciones pero malísimas, ¿no? Con jornadas de 12, 13 horas, y en el coche estaban al aire libre, que en el libro de John Kenneth Turner de México Bárbaro describe una escena cuando él pasa por ahí, y él pasando por ahí no aguantaba el olor que despedían los tintes bajo los rayos del sol y el ruido de las máquinas. Pero allí se desarrolló la industria textil, pero también en Puebla y en otros estados de ahí del centro de México. Y en cuanto al modelo de desarrollo capitalista que encabezaba Madero, ¿cuál es la diferencia entre el que tenía Madero con el de Díaz, e incluso entre el del precursor que era Juárez, ¿no? O sea, ¿qué modelos de desarrollo tenían cada uno y cuáles eran estas diferencias? Pues yo no veo mucha diferencia, que digamos, ¿no? Allí más bien era una situación del poder político, porque por un lado Porfirio Díaz, que estaba gobernado con el partido político que se llaman los científicos, y aquí sí, a lo mejor nos vamos a tener un poco más en esta situación, porque sí había una diferencia entre las inversiones extranjeras y los norteamericanos. Aquí las empresas extranjeras que venían, pues había muchos mexicanos funcionarios que fácilmente les daban cargos en las empresas de los ingleses o de los franceses, como gerentes, como supervisores, tenían allí injerencia, les daban puestos. No así los norteamericanos en empresas jamás aceptaron, ¿cómo se llama?, que un mexicano estuviera al frente de esas empresas, y eso era lo que molestaba a algunos mexicanos de esos famosos científicos que no permitían trabajar en esas empresas. También mencionan que había una clase media que estaba empujando, que demandaba precisamente empleos y cargos públicos, y el gobierno de Porfirio Díaz había monopolizado el poder político y no permitía que otros participaran en política. Uno de ellos era precisamente Madero, que era un hacendado, un acaudalado de Coahuila, pues que se demandaba también su derecho a participar políticamente, que no lo permitía Díaz, y entonces es lo que lo lleva a la revolución, a tratar de conquistar el poder político y hacer unos cambios. A lo mejor la única diferencia que tenía con Díaz en cuanto a eso del capitalismo, pues es romper un poco la forma de producir en las haciendas mexicanas, donde a los campesinos los tenían allá arriba de la tierra, y era necesario liberar esa fuerza de trabajo, industrializar, como se llama, el campo, bajo el esquema que ya tenían algunas haciendas norteamericanas de la producción, bajo las reglas de lo que es el capitalismo. Esa es la pequeña diferencia que puede existir. No así mejorar las condiciones de los campesinos, a grado tal que cuando hacen la revolución, bajo la promesa de entregar la tierra a los campesinos, cuando llega al poder Madero no la entrega, y eso es lo que propicia de que el ejército Zapata no entregue las armas, porque no cumplen con esa medida. Ahí está claro que no tenían la más mínima intención de mejorar las condiciones de los campesinos, y mucho menos devolverles la tierra. Ok, bueno, con esto cerraríamos el segundo bloque.